Música de Palestina, ¿eh? Si te enganchas, Étnica Discos a través de Face y también a través de Instagram. Qué hermoso. Música judía y árabe, que totalmente. Mira, en la comida, en las caras y en la música están muy hermanados. Era lo que decíamos recién, ¿no? ¿Por qué si tienen tantas cosas en son común? Semíticos, bueno, son pueblos semíticos los dos. Cuando vos decís antisemita, también podrías decir antipalestino. Tal cual. Mariano, hermosos los saludos que escuchábamos recién de gente amiga que se va sumando de a poquito a la cadena Sur-Sur. Exactamente, desde Bolivia nos dicen que es para ellos el sur. Qué lindo. César Aspi. Ahí está. Saludo rápido. Antes ya venimos con entrevista a cargo de Mariano Sarabia, pero saludamos a las radios que se van sumando de a poquito. La Quinta Pata de San Vicente, FM Providencia de Santa Isabel, La Ranchada 103.9 en el centro cordobés. Cerquita del anexo, en Unquillo, sonamos en Nativa 88.3. Nos metemos en uno de los mejores momentos de Sur-Sur que tiene que ver con la entrevista. Sí, porque vamos a viajar directamente a Tel Aviv. Ahí está nuestro amigo Efraín Davidi. Es argentino, es un argentino judío. Decir judío es una cosa tan rara y tan amplia. Los judíos... ¿Qué es ser judío? No es exactamente una etnia. No es porque no hay una etnia homogénea, porque como dijimos recién son muy distintos los askenazíes, que son rubios de ojos celestes, hablan yiddish y vienen del norte de Europa. Son muy distintos a los sefaradíes, que son morochos, vienen del norte de África o de España o de Medio Oriente. O sea, muy diverso. Muy diverso. Los etíopes, hay judíos negros, los etíopes. Entonces no es una etnia, tampoco es una religión, o no es solo una religión. Hay judíos que son muy orgullosos de ser judíos y son ateos, no son religiosos. Es un pueblo, ¿no? Este es un judío argentino, Efraín Davidi, profesor de Sociología, de Ciencia Política en la Universidad de Tel Aviv. Bueno, que charló con vos y lo escuchamos conceptos hace un ratito, hace 2 horas, por una cuestión básica de cambio de hora, ¿no? Nada más que eso, porque tenemos 5 horas de diferencia con Israel. Efraín Davidi, profesor intelectual argentino judío en Tel Aviv. Efraín, muchas gracias por atender a Sur-Sur, el eje de los pueblos, este programa que va al corazón de los pueblos, aunque estén en el norte, como ustedes ahora que están al norte del Ecuador, pero en cierta forma el sur también es un concepto político más que geográfico, ¿no? Quería que nos contaras, Efraín, qué es para vos la Palestina histórica, ese pedazo de tierra con tanta historia, tanta cultura, tanto amor y tantos conflictos también. Bueno, mira, la Palestina histórica, si podemos hablar un poco de la historia, tiene 4 grandes periodos. El primer periodo, digamos, en las épocas modernas, claro está, ¿no? Si no estoy hablando de la época de Cristo, sino de los últimos 500 años. Sí. Una gran parte de estos últimos 500 años, la Palestina histórica fue parte del Imperio Otomano hasta el año 1917. Y era una provincia, digamos, bastante alejada del centro del imperio de Estambul, sí. Y por lo tanto era una provincia bastante, digamos, pobre, con una mayoría de población árabe y también una pequeña minoría judía que vivió en esta tierra durante los siglos y los siglos. Efraín, las cosas cambiaron. Esa minoría judía, ¿era judíos sefaradíes? Había de todo, en su gran parte eran judíos religiosos, muchos de aquellos que vivían en Palestina, especialmente en Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad santa para 3 religiones. En árabe, Jerusalén no tiene nombre, en árabe Jerusalén se la denomina Al-Quds. Sí. Al-Quds en castellano es la sagrada, o sea es una ciudad sin nombre, entre comillas. Cuando uno dice la sagrada, uno ya sabe que está hablando de Jerusalén. Y claro, también para la cristiandad y el judaísmo, las 3 religiones monoteístas, Jerusalén es una ciudad
sagrada, santa, y por lo tanto atrajo durante los siglos peregrinos de todo tipo de religión, entre ellos judíos, entre ellos musulmanes, claro está, y cristianos. Así que, pero estamos hablando de vuelta, era una provincia muy alejada del centro otomano, no tenía el peso que tenía, por ejemplo, Damasco o Beirut, o inclusive Egipto y el Cairo, hasta tal punto que en diversas oportunidades el mapa otomano era de que la Palestina se denominaba el sur de Siria, junto con una gran parte del Líbano. Las cosas cambian en el año 1917 cuando el imperialismo inglés ocupa toda esta región y lo que es la Palestina histórica se transforma en lo que los ingleses denominaron un mandato, pero en realidad era una colonia inglesa que duró hasta el año 1948. Fueron 30 años en los cuales la región, la Palestina, estuvo bajo dominación colonial inglesa, con todo lo que significa. Y por último tenemos la tercera etapa, que fue por un lado la creación del Estado de Israel. Las Naciones Unidas en el 29 de noviembre de 1947 deciden la partición de la Palestina histórica en dos estados, un estado judío y un estado árabe palestino. El Estado judío, como se sabe, se creó, se llama Estado de Israel. El Estado palestino nunca se creó, ya que Israel en el 48 ocupó una parte de las tierras que eran destinadas al Estado palestino y otros países árabes ocuparon otras. Por lo tanto, tenemos una deuda histórica hacia el pueblo palestino en el sentido que desde el año 1947 está sobre el tapete la creación de un Estado palestino independiente y hasta el día de hoy, si bien hay una autoridad palestina, la mayor parte de los territorios palestinos están ocupados por Israel. Efraín, lo ideal hubiera sido un Estado binacional, un Estado para judíos y palestinos. Eso, a esta altura del partido, parece imposible. ¿Cuál sería la fórmula posible, viable para vos? Mira, ese es un debate histórico, si era posible o no era posible. Es decir, claro que ahora nosotros hablamos con hechos que transcurrieron hace 60, 70, inclusive 80 años atrás, pero en definitiva hoy hay un consenso internacional y hay un consenso palestino de las grandes formaciones palestinas, que Israel tiene que acatar las decisiones de las Naciones Unidas, y esto significa desocupar, o sea, terminar con la ocupación de los territorios palestinos, incluyendo el Golán sirio y Jerusalén oriental, el desmantelamiento de todas las colonias judías que han sido creadas en los últimos 40 años en los territorios ocupados, el reconocimiento de los derechos de los palestinos, de los refugiados palestinos del 47, 48 y del 67, son distintos grupos humanos, y por último la creación de un Estado independiente palestino con Jerusalén con su capital. Quiero decir, bueno, hasta allí un extracto simplemente de una nota y una entrevista mucho más extensa. Ya vamos a estar colgando el audio también completito en nuestras redes. Efraín Davidi, profesor universitario de Tel Aviv, con algunos apuntes que ya vamos a profundizar junto a Mariano Sarabia. ¿Tenemos un extracto más? Sí, señor. Y lo podemos escuchar, dale. Pacifistas dentro de Israel, como para los propios palestinos, son las demandas que hoy enarbolan la mayor parte, y son las instituciones de las Naciones Unidas, y que enarbolan la mayor parte de las fuerzas políticas en el Medio Oriente como solución inmediata a la cuestión palestina. Eso se ve cada vez más difícil, más lejano, teniendo en cuenta este proyecto, de este plan de paz llamado el Acuerdo del Siglo, etcétera, etcétera, que no solo que perpetúa la ocupación, sino que plantea también la anexión de partes de Cisjordania. Lo que te quiero preguntar, y que a mí me sorprende, no me sorprende la actitud del gobierno israelí o del gobierno de Estados Unidos, pero sí me sorprende la actitud de la sociedad israelí, que cada vez pareciera derechizarse más. Mira, yo creo que hay que diferenciar entre lo que la gente vota y lo que la gente piensa en Israel. Por una parte tenemos uno de cada 5 ciudadanos israelíes es un ciudadano árabe, y esos ciudadanos árabes de Israel
que son parte de la minoría nacional palestina en Israel. Evidentemente es un grupo que está movilizado y galvanizado frente a la idea que hay que poner fin a la ocupación. Ahora, si hablamos del 80% de los judíos, todas las estadísticas de los últimos años demuestran de que la población en Israel está dividida. No sé si exactamente en dos partes, pero sí está dividida en relación a aquellos que piensan de que no existe otra solución con el Estado palestino independiente, y aquellos, como el gobierno actual de derechas de Israel, del señor Netanyahu, que piensan que hay que seguir la ocupación, pero bajo otros medios. Lo que quiero decir en una palabra es que la cuestión está muy peleada, sí, ideológica, políticamente e inclusive partidariamente, si podemos decir así. Yo creo que también aclarar de que es cierto que el plan de Trump es un plan aberrante desde el punto de vista de los derechos de los palestinos, pero que Israel no, hasta el día de hoy, no ha, especialmente el gobierno de Netanyahu, que es el gobierno que apoyó este plan, que fue parte de su concepción, hasta ahora no ha hecho absolutamente nada en relación al plan, porque una cosa es proponer y otra cosa es hacer, y evidentemente el hecho de traducir este plan en hechos significaría probablemente una tercera intifada, una insurrección popular palestina. Muy importante eso. Te quiero agradecer, Efraín, por estos minutos, y por último quiero preguntarte, para vos, yo conozco tu trayectoria, tu característica de luchador por la paz de toda la vida, y ¿qué significa para vos la Palestina histórica o el Estado de Israel, o llamale como quieras a ese pedazo de tierra? ¿Qué sentís vos? Mira, a mí, te digo la verdad, a mí poco me importa en estos momentos si la definimos como Israel, Palestina histórica, etcétera, etcétera. Para mí lo más importante en este momento es dar a los palestinos la posibilidad de su liberación nacional y hasta social, concretamente frenando la ocupación israelí. Hoy lo más urgente es, políticamente, es que el plan Trump no se realice. Este plan que se llama el Deal of the Century. Deal en sentido norteamericano es un negocio, es una negociación, es realmente un negociado. Es un negociado entre la cúpula derecha de Israel y la administración norteamericana. Y realmente yo creo de que lo primero que hay que hacer si nosotros queremos avanzar hacia la paz es acatar todas las resoluciones de las Naciones Unidas, todas hasta la última. Y por eso yo creo que es muy importante esa legitimización internacional, pero evidentemente sin lucha palestina en principio y sin lucha solidaria israelí, evidentemente al parecer esto no se va a concretizar. Vamos a seguir apostando por esa utopía, que sea realidad, que sea un sueño posible. Gracias, Efraín, por estos minutos. Gracias a ti. Sur, el eje de los pueblos. Bueno, ahí está, entrevista completa. Nos deja un sentimiento, Mariano, antes de la música. Hay un posicionamiento internacional de que debe cesar la ocupación de Israel y que la libertad del pueblo palestino debe ser una realidad, pero no alcanza. No sé, es parte de la batalla cultural. No sé si están así, hay Fede. Un posicionamiento muy fuerte. Si le preguntás a cualquiera en la calle de Argentina, capaz que te va a repetir que los palestinos son terroristas y no sé, lo que dicen los grandes medios, ¿no? Sí. En Estados Unidos mucho más y en Europa más o menos. Está dividida la cosa, por eso es tan importante. Por eso Efraín Davidi decía, es importante difundir este mensaje, ¿no? No se tiene que aplicar el plan de Trump, que es anexar la Cisjordania, ese reino de Judá que existió alguna vez, al Estado de Israel, que sería terrible, catastrófico para los palestinos y que generaría una tercera intifada, guerra, sufrimiento, muerte. Hay que pararlo. Se para con concientización y con lucha de los dos lados. Efraín Davidi es muy importante porque él da clases en la universidad, está en contacto con estudiantes israelíes y les dice esto. Está buenísimo que alguien diga otra versión. La educación y el periodismo son fundamentales en esto. Hay que llevar esta bandera, este mensaje, y Sur está haciendo su pequeño granito en la jornada de hoy. Nos vamos a la música de la